Vale la pena, audiencia querida, que tomemos contacto con lo que yo llamo el caos legislativo por el que atraviesa el Ecuador, y no ahora, desde hace tiempo. Nos quejábamos de 60,000 leyes, cuerpos legales, normas, muchos innecesarios, supernumerarios, otros tantos contradictorios, y pues no hay quien se comida, quien haga misericordia sobre esto e inicie en serio por parte de una corporación legislativa que técnica que haga esta especie de limpia de tanta basura normativa. Y entonces quiero conversar hoy día con un distinguido jurista, es Lenin Polanco Reyes, es ingeniero en administración pública, es abogado, litigante, pertenece a un estudio jurídico múltiple de muchas especialidades. Y si yo quisiera nombrarle a este conversatorio con un título, diría coyuntura legislativa. Eh, Lenin, ¿cómo está? Le agradezco mucho por aceptar la invitación. Marcelo, ¿cómo está? Un placer siempre poder dialogar en este espacio. Aprovecho para encomiar los esfuerzos de estos espacios de opinión y reflexión tan necesarios que son para el país. Lenin, le voy a pedir un gran favor. Con todo Yo gusto. lo conozco a usted, ya hemos dialogado antes, es una persona indudablemente inteligente. Le voy a pedir algo que la gente no lo toma en cuenta, pero para un comunicador como yo y la audiencia es importante. Tratar de hablar más lento y vocalizar bien. Con todo gusto, Marcelo, siempre un placer. Bueno, ya le dije, coyuntura legislativa, ¿por dónde quisiera usted empezar? Bueno, Marcelo, para abordar este tema tan importante sobre la coyuntura legislativa del país, me gustaría hacer una reflexión de carácter general, si se quiere, de carácter sistémico, con respecto al déficit de gobernabilidad, a la crisis institucional que actualmente experimenta nuestro país y que se refleja de manera particular en esta dinámica de relacionamiento ejecutivo-legislativo. Probablemente estas fricciones, esta falta de construcción de puentes ejecutivo-legislativo es la cara más visible o los hechos más visibles de una crisis estructural y de una fractura de las instituciones democráticas de nuestro país, que puede atribuirse, Marcelo, a varios factores. Yo pienso que esto es multicausal, pero para poder analizar apropiadamente esto, yo entraría por toda la época de lo que se ha denominado la hegemonía correísta, es decir, toda la suerte de 10 años y poco más de una década en la que hubo esta hegemonía correísta que replantea, reestructura la dinámica de relacionamiento político, las instituciones del Estado, reforma la Constitución, trajo desde luego algunos factores que hasta el día de hoy obviamente están pasando factura. Esto es hacer una lectura sistémica, una lectura global de cuáles serían las causas que ahora las visibilizamos en hechos tan pragmáticos como la incapacidad que ha tenido la legislatura, por ejemplo, de estar a la altura de un momento histórico que ha demandado del país o que demanda de sus legisladores priorizar la agenda legislativa, Marcelo. Esto es la generación de empleo, el aparato productivo, en lo que tiene que ver con inversiones, la reforma laboral tan postergada por tantos años. La Asamblea Nacional nos queda debiendo en este sentido, pese a muchos esfuerzos que son sin duda individuales, de bancadas o de legislativas, y no alcanzan todavía, Marcelo, a dar una respuesta apropiada a las grandes prioridades, a los renglones más importantes de las prioridades que el país hoy por hoy pues demanda. A ver, Lenín Polanco, el tema es en extremo profundo, me atrevo a decir que grave, y por ser profundo y grave no deja de ser crónico. Por eso se nos escapa de la vista y se nos escapa también de tratar de intentar soluciones. Siempre fue así esto. ¿Por qué? Porque detrás de la coyuntura legislativa que no permite la gobernanza,
que no permite legislar adecuadamente, que convierte al Ejecutivo y al presidente literalmente en el único legislador, que envía una caterva de cuerpos legales a que se aprueben o no. Esto tiene de trasfondo, de tramoya, como telón de atrás, dos temas. El primero es que la legislatura ecuatoriana se agravó con Correa, se agudizó con Moreno, pero antes ya tuvimos este problema, porque a la legislatura ecuatoriana va, discúlpeme el término macanudo, rústico, pero es real, el perro y el gato. Bataclanas, bailarines, cantantes, futbolistas, reinas de belleza, señoritas modelos de la pasarela, ignorantes enciclopédicos. Es decir, no hay realmente legisladores, ni siquiera hay diputados. Diputares delegar, eso tenía la Asamblea Francesa de la Revolución, el que representaba al pueblo ardorosamente y era un gran expositor, un orador, y el otro, la otra realidad, la del legislador, ni una ni otra. Y detrás de esto, de que va el perro y el gato, hay otro problema, Lenin. La educación precaria de nuestro país, que no termina de preparar ciudadanos capaces para la vida nacional. Y claro, con estos déficits, nosotros aspiramos a una democracia completa, total, pero el exceso de democracia, como todo exceso, también es nocivo, también es tóxico. Quería decirle esto antes de que usted continúe. Pues en efecto, Marcelo, debo coincidir con usted ampliamente. Mire, la calidad de la representación de nuestros representantes en el Parlamento, pues siempre ha sido un asunto que está sobre la discusión. Muchas veces se había intentado, recordemos, elevar el nivel de la participación o de la representación política a través de reformas en las que se les pueda exigir mínimamente a los asambleístas o a los diputados, pues que tengan una formación académica, que puedan tener un background, que mínimamente les asegure unas condiciones para poder legislar, que es una tarea altamente complicada. No obstante, este criterio que es meritocrático, que tiene que ver con la meritocracia, siempre ha sido restado o ha sido criticado por muchos sectores de los progresismos, indicando que es un tema que podría generar discriminación, que podría generar algún tipo de cortapisas, de limitaciones a la participación política plena. Nada más equivocado que aquello, Marcelo. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que debe existir unos mínimos requisitos de preparación académica, de participación ciudadana, para que los legisladores puedan realizar una tarea tan compleja, tan quirúrgica como es la de expedir las leyes, que terminan por regular el gran pacto social. Y bueno, nosotros vemos que la calidad de la representación pues no ha estado a la altura y simplemente las consecuencias es lo que podemos ver. Una dispersión de leyes, inseguridad jurídica, falta de priorización en la agenda legislativa, no se atacan los verdaderos problemas estructurales que se podría hacer a través de las reformas. ¿Cómo es posible que Lenin Polanco Reyes, con todo su bagaje de preparación académica, su experiencia, haya limitado su participación en esto de la legislación como asesor y nunca haya sido legislador, diputado? Y sí, por ejemplo, el señor Tim Delgado, que era goleador de la selección de fútbol, para poner un ejemplo y un contraste, no lo puedo entender, créame, no lo puedo entender. Ahora, Lenin, si para conserje de un ministerio, de una oficina pública, a uno le piden requisitos mínimos, básicos para ser conserje, ¿no es cierto? La Contraloría está sobre eso, haciendo auditorías de gestión. ¿Cómo cometemos la leguleyada de decir, no, para legislador no? Porque entonces esto es discriminatorio y antidemocrático. Lo que usted ha dicho yo tampoco lo entiendo. Justamente, Marcelo, esa es, como usted mencionaba hace un momento, tiene mucho que ver con el ascenso
de lo que yo denomino también el marxismo cultural, con el ascenso de una exacerbación de estas fuerzas que se autodenominan y se pintan a sí mismos como progresistas, con esta suerte de principios, de postulados, con esta pseudo diatriba intelectual que ha penetrado la educación pública y que justamente es la que condiciona los modos de entender a la política, los modos de entender el relacionamiento público-privado. Y esto es algo que lamentablemente es patrimonio común en América Latina y que demanda de una reforma profunda técnica de los currículums en educación pública. Yo mismo soy producto, yo estudié en un colegio municipal, en el Colegio Benalcázar, donde teniendo excelentes maestros, excelentes profesionales, estaban atravesados por esta lógica del marxismo, con esta formación de izquierda, que si bien es legítima, es decir, la militancia o la consecución de los postulados políticos que uno a bien tenga o con los que se siente identificado, esto muchas veces se ha configurado en una sociedad totémica. ¿Qué quiere decir esto? Generar un tótem, generar una suerte de ideas, una suerte de principios a los que debemos nosotros indefectiblemente transitar a través de la historia y conquistarlos a través de los postulados de la izquierda. Yo creo que esto tiene muchísimo, muchísimo que ver con la penetración de lo que se lo denomina ahora el marxismo cultural, la exacerbación de estas fuerzas autodenominadas progresistas y que justamente permean en la inteligencia colectiva y estigmatizan un modo de ver, de hacer y de recrear la política. Entonces, justamente son los efectos de estos años de educación, de estos currículums, tal como están concebidos en la educación pública, en la secundaria, no se diga también en la universidad. Muchos docentes, lamentablemente, y puedo decirlo a todas luces porque también he compartido la cátedra universitaria, en lugar de hacer cátedra, en lugar de hacer investigación, lo que se dedican es a hacer de la docencia un púlpito, hacer de esto un escenario para la difusión de sus ideas políticas, lo cual no está mal, si no tomaría todo el tiempo de clases. Y eso es justamente lo que deriva actualmente, Marcelo, en la forma de entender a la política. Y justamente lo que usted decía, esta falta de calidad en la representación política. No puedo sino coincidir con esta tesis fundamental de que hace falta en el país que de alguna manera asistamos a un nuevo momento político en el cual podamos poner sobre la mesa a las tendencias, debatirlas con altura, procesar los consensos, desde luego con altura, reconocer cuáles son los disensos en el espectro político y construir un pacto para la gobernabilidad, un pacto para la construcción de futuro, que respetando el legítimo derecho de las izquierdas y de derechas para plantear sus postulados, pues pongan en los renglones principales de la agenda pública, de la agenda política, pues las grandes prioridades nacionales. Y mientras no logremos esta superación, ¿sí?, de anquilosada, ideológica, y avancemos hacia un pragmatismo político, un pragmatismo económico que logre dar respuestas al país, pues lamentablemente, Marcelo, pues seguiremos discutiendo, como usted bien decía, en la legislatura anterior, antes mismo del correísmo, y seguiremos discutiendo esto para la posteridad. Lenin, yo coincido con usted plenamente, ¿no? Y veo que usted también. No es una coincidencia personal, es una coincidencia cívica, objetiva, analítica. Lenin, la única revolución que funciona en el mundo, y me atrevo a decir que ha habido en el mundo, en el plano político, es la Revolución Francesa con distintos escalones de evolución. Así es, porque no es lo mismo la Revolución Francesa del siglo XVIII que las décadas posteriores, que el siglo XX y XXI. No hay otra revolución. La bolchevique, la revolución comunista fue un fracaso. La prueba de ello es que la ex Unión Soviética botó al tacho de basura eso. La China de Mao no existe. Los países de Europa del Este no existen. Botaron a la basura el marxismo. Ya no hay el muro. Mire el fracaso venezolano, mire el colapso de ese pueblo que durante casi 70 años se muere de hambre, que es Cuba. Y sin embargo, sigue esto porque ya no funciona como una doctrina
política, jurídica, económica, ¿no es cierto? Funciona como una fe religiosa. Y hay una idiolatría, hay una iglesiolatría, hay una bibliolatría. Este es el cáncer y esto no se puede sacar porque es un raigón podrido que tiene la humanidad en la mandíbula. No se puede sacar, en mi opinión, fácilmente ni en democracia, porque usted va y se topa con un marxista, con un comunista, con un socialista, y le hace ver lo que acabo de decir, el fracaso en todas partes, y sigue creyendo en eso. Porque es como el algodón de la beata. La beata cree en sus pendejadas. Si usted le quita a la beata el algodón con que frota el santo de palo y cree que ese algodón le va a salvar de todas las enfermedades, a la beata se le cae el mundo. Eso es el marxismo, el algodón de la beata. Marcelo, justamente para comentar lo que ha referido usted, en este accidentado parto, como se decía, que es la historia del mundo, en esta contradicción o contraposición o tensión entre las visiones, la izquierda, la derecha, el centro, de alguna manera los militantes de estas tendencias políticas extremas, sea a la izquierda, sea a la derecha, generan lo que se llama una tensión colectiva. Producto de esa tensión se genera una síntesis que de alguna manera pues refleja el equilibrio de los poderes o la configuración de la sociedad tal como estamos viendo. Yo coincido en el hecho de que lamentablemente ya no existen militantes ni teóricos, sino más bien feligreses, y que, como les digo, utilizan la cátedra para hacer un púlpito de la misma y para hacer el activismo de sus propias tendencias, de sus propias ideas políticas. A lo que me refiero es de que la concepción político-ideológica, la cosmovisión política para identificar el mundo y sus fenómenos puede ser interpretada desde la extrema izquierda hasta el centro y pasando por el centro y luego a la centro derecha. Es un ejercicio probablemente legítimo a nivel de discursivo, pero el mundo se mueve sobre grandes problemas objetivos, sobre problema y solución, sobre análisis de la realidad, prospección y toma de decisiones. Como usted lo dice, nada más triste, nada más penoso y lamentable que encontrar de alguna manera grandes pensadores, grandes teóricos, pero anquilosados a ideologías que han probado ampliamente a través de error, ensayo, que están pues completamente equivocados y que no logran el objetivo que una ideología política, que un conjunto de pensamientos y de saberes debe hacer en sociedad, que es mejorar las condiciones de vida del ser humano, procurarle de alguna manera la satisfacción de sus necesidades personales, espirituales en la medida de lo posible y generar pues el cambio de un paradigma civilizatorio que a todas luces es un fracaso. La droga, la drogadicción, la trata de armas, la degradación ambiental, que son, si se quieren, los problemas más importantes del mundo sumados a la pandemia, son problemas globales que demandan respuestas objetivas globales. Las tesis, las teorías políticas se han quedado insuficientes o han sido insuficientes para dar una respuesta objetiva a los grandes problemas que plantea el mundo. Eso en torno a lo que tiene que ver con el pensamiento político, que siendo este legítimo, ¿sí? Todas las personas tienen el derecho de profesar la fe religiosa, el credo político con el que mejor se sientan identificados, pero el mundo en subjetividad, un mundo globalizado, demanda respuestas puntuales, objetivas y certeras, pues a sus dinámicas en las que se manifiestan actualmente. Yo estoy de acuerdo con usted, Lenin. Mire, el ser humano es libre de profesar y de militar con quien le dé la gana. Discúlpeme la frase un poco brusca. ¿Sí? Hay militantes de una religión que piensan que Dios es el diablo y hacen sus misas negras. Haya ellos que hagan las misas negras. Pero el momento en que la misa negra contamina a la sociedad entera, toda una ciudadanía, la misa negra tiene que ser abolida. Así de simple. Vea, usted acaba de mencionar el medio ambiente, las armas y su tráfico, las drogas. Son los tres puntos aliados de este momento de la teoría y de la práctica marxista. Cuando llegan al poder les importa un pepino partido en cuatro. El cuidado del medio ambiente, empiezan a explotar los recursos naturales hasta la destrucción. Son en ese momento uno de los principales agentes del tráfico de armas en el mundo, los comunistas.
y están aliados con el narcotráfico. ¿Qué otros testimonios más flagrantes queremos, mi apreciado Lenin? Pues lamentablemente la dinámica de construcción de la modernidad y del mundo tal como está configurado actualmente, pues tiene dentro de sus renglones, como usted lo ha dicho, Marcelo, grandes problemas globales. La trata de personas, el narcotráfico, la drogadicción, la degradación ambiental y las pandemias probablemente son los renglones más urgentes de los problemas y de las crisis globales, de la crisis civilizatoria actual que estamos viviendo y de la cual yo refiero que pues demandan una respuesta objetiva. Pero ¿cómo aterrizar esto o cómo de alguna manera que estos elementos puedan ayudarnos a tener luces para que la dinámica y la práctica, la praxis política que se realiza en el Ecuador, en Latinoamérica, pueda aprender de estas lecciones y pueda ser mucho más objetiva? Mire, yo siempre he escuchado muchos análisis que hacen referencia a esto que se ha denominado el hecho colonial, es decir, el lastre que de alguna manera la conquista española de América ha provocado dentro de la cultura latinoamericana. Esta es una de las grandes tesis o de los grandes referentes sobre los cuales se debate intelectualmente para poder entender la política, la cultura en América Latina. Pero yo también quisiera refutar eso porque parte de un supuesto erróneo. El derecho romano, la filosofía griega y el cristianismo, que son los tres componentes más importantes que vienen con la conquista española de América, más bien nutren, ¿sí? Y de alguna manera amalgaman el comportamiento y amalgaman la dinámica de relacionamiento y configuran desde luego hasta hoy lo que es la dinámica de relacionamiento político, cultural en América Latina. Entender estos tres factores como la génesis cultural, nos ayudaría a interpretar políticamente a Latinoamérica, con un ejemplo concreto que lo voy a poner. La experiencia concreta de cambio social que se dio o que tiene América Latina grabada en su genoma, es pues la conquista de América, que fue obviamente a través de sangre y fuego, a través de actos probablemente muy crueles. Y esto grabado en el genoma cultural de América Latina nos ha hecho pensar que lamentablemente las revoluciones, los cambios sociales, el cambio de paradigma civilizatorio demanda, ¿sí?, o requiere objetivamente de pasar pues, por un proceso de revolución por las armas o de revolución a través de la violencia, etc. Nada más equivocado que aquello. Yo pienso que el cambio civilizatorio o el cambio de los paradigmas humanos empieza por reconocer, de alguna manera, que podemos lograr el cambio social, el cambio político y el cambio civilizatorio a través de otro tipo de activismos, de otro tipo de militancias, del libre intercambio de las ideas, de la construcción de consensos y de lo que yo he siempre sostenido, un pacto para la construcción de futuro que demanda el concurso de las voluntades de todos, académicos, cientistas sociales, activistas políticos que no sean obviamente radicales y que puedan provocar estos grandes cambios civilizatorios y estos grandes cambios económicos, políticos y culturales en Latinoamérica y particularmente en nuestro país, Marcelo. Coincido, Lenin, y le agradezco mucho su participación. Mire, otro gran mito y equivocación en el análisis histórico es esto de la revolución. No existen, no hay revoluciones. La propia francesa fue un producto de 4 o 5 siglos de ascenso evolutivo de las ideas, de las prácticas, de cansancio de la monarquía, con un punto de quiebre que fue el 14 de julio de 1789, llamado revolución. Todo se hace por evolución, por procesos lentos de ascenso en todos los órdenes de la vida. Muchas gracias, Lenin, que quedamos pendientes de un nuevo contacto con usted porque no hemos terminado el tema. Recibo un abrazo y un gracias por haber aceptado esta invitación. Marcelo, usted siempre un placer poder debatir y encomiar estos espacios de participación y de reflexión tan importantes para la reflexión nacional y para el país. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo.